El tema que vamos a abordar el día de hoy es historia de la educación especial. En los últimos años, la educación especial ha alcanzado una gran relevancia teórica, práctica, ya sea desde un punto de vista pedagógico, médico, psicológico y social. Sin embargo, antes esto no era así. En el caso de las personas que presentan alguna deficiencia, alguna inadaptación o minusvalía, pues tenían que enfrentarse a ciertas situaciones y circunstancias a lo largo de la historia. En el caso de la antigüedad, lo que abundaba pues era un pensamiento mágico. En la antigüedad tenemos algunos pueblos como lo es Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. El mal, la miseria, la enfermedad y todo aquello que escapaba a la libertad humana tenía un origen profético, diabólico o mítico, es decir, todo basado en un pensamiento mágico de que pues el origen de esa enfermedad era un origen de tipo divino. Una de las civilizaciones fue Mesopotamia. En 1700 inicia y bueno, en el 560 antes de Cristo, pues es la caída de Mesopotamia. Mesopotamia está situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Actualmente, pues se le considera la población de Irak. Mesopotamia, pues obvio, participaba en una cultura teocrática, esotérica y mágica, por lo que alguna deficiencia pues estaba determinada por ya fuera un pecado individual, familiar o a veces de toda la sociedad. En el caso de Mesopotamia, tenían un rito que era el rito Shurpu, en el cual, pues cuando la persona se enfermaba, se le examinaba el origen del mal y le hacían un interrogatorio, ya fueran los sacerdotes o los magos médicos, para averiguar cuál era la causa de ese mal. Algunas preguntas que se le llegaban a hacer era: ¿ha ultrajado a un dios? ¿Ha despreciado a una diosa? ¿Su pecado es contra Dios? ¿Es contra Dios su delito? ¿Tiene odio a sus antepasados? Algunas de estas preguntas eran para conocer, pues obvio, cuál era la causa del mal y en dónde se encontraba el pecado por el cual estaba teniendo cierta enfermedad. Después del interrogatorio, se planteaba un diálogo entre los dioses y algunos demonios. En el caso de el dios Niurta y su esposa Gula, eran quienes se encargaban de diagnosticar la enfermedad. Una vez que se diagnosticaba, se acudía al dios particular para sanar la enfermedad. En el caso de las personas que sufrían algún tipo de locura, pues bueno, se creía que esa enfermedad era causada por el demonio Icta, y para contrarrestarlo se empleaban pues obvio algunos encantamientos, magia o algunos rituales para pues agradar a ese dios y que pues les quitara este mal. Después viene lo que es la civilización egipcia, del 3150 al 31 antes de Cristo. En el caso de lo que fue Egipto, aquí tenemos la localización. En el caso de Heródoto, Heródoto es un historiador griego que comúnmente pues fue a hacer estudios a Egipto y algunas otras civilizaciones que se encontraban cercanas. Y él pues menciona que Egipto es uno de los pueblos más religiosos del mundo. En el caso del sentido y la pasión de la eternidad, se materializaban en un modo muy expresivo. Le daban demasiado culto a los muertos y en lo que pues eran los monumentos funerarios. Recordemos un poco lo que es la momificación y lo que eran los famosos sarcófagos. En el caso de Egipto, su ideal de vida era el más allá, la trascendencia que se ganaba al pasar del veredicto del tribunal de los muertos, es decir, cuando la persona moría, acudía a un tribunal en donde pues era juzgado para ver pues si tenía algún, algún pecado por el cual pues no podía obtener esa trascendencia. En el caso de Osiris, Osiris era la encargada de ese tribunal de los muertos, era el encargado de ese tribunal de los muertos. Ustedes recuerdan un poco el famoso ojo de Osiris, ajá, y este dios pues era el que encargado
de hacer ese interrogatorio para que la persona confesara sus culpas y para que le suplicaran el perdón y esa persona pudiera obtener lo que era la trascendencia. En el caso de la actitud ética, había cierta comprensión para las personas que presentaban algunas minusvalías físicas y psíquicas en cierto grado. No eran personas que ocupaban puestos de poder, sin embargo, tampoco eran personas rechazadas. En el caso de los niños y adultos que tenían alguna deformidad, recibían atención. Y bueno, pues así lo muestra alguno de los tesoros artísticos que se encuentra pues en la tumba de Tutankamón. Aquí podemos encontrar en la imagen un objeto que estaba pues en esa tumba de Tutankamón. Es un barco funerario y que tiene a una enana acondroplástica, es decir, una persona que tiene un trastorno de crecimiento de los huesos y que pues presentaba enanismo. Después viene Grecia, en el 1200 al 140 a.C. En el caso de Grecia, tenemos que sí le daban demasiada importancia a la sublimación de la inteligencia, a la armonía que debía de haber entre la fuerza física y la belleza, de tal manera que los defectos físicos o psíquicos llegaban a considerarse, pues obvio, una lacra social, es decir, eran despreciados. Tal caso lo muestra lo que es el mito del dios Pan. Pan es un dios que nació con cierta deformidad. Nació con piernas, cuernos y pelo de macho cabrío. Su mamá lo aborreció y fue el dios Mercurio quien se encarga de recogerlo. Cuando crece un poco, lo lleva al Olimpo y al llevarlo al Olimpo, todos los demás dioses se soltaron en una carcajada, lo cual pues implica que pues despreciaban a estas personas. En el caso de Platón, él menciona en su escrito de la República y en algunas de sus leyes que los débiles y retrasados mentales tenían escaso lugar en la sociedad. Para Aristóteles, en su escrito de la Política, menciona que en cuanto al abandono y el cuidado de la prole, promúlguese la ley de que ningún niño deforme merecía vivir. Es decir, que si nacía un niño deforme, pues lo ideal era matarlo o abandonarlo para que muriera. En el caso de que naciera un niño, lo tenían que llevar a un sitio llamado Lesca. La tríbulo o la tribu como tal lo reconocía y si era bien formado y robusto, disponía que se le criase. Si no, pues entonces se le llevaba a lo que eran las zapotetas. En el caso de las zapotetas, eran un lugar muy profundo, podemos verlo en la imagen, muy profundo junto al Taigueto. El Taigueto es ese monte que se ve ahí y los niños que nacían con algunas deformidades eran depositados en lo más profundo de ese monte. En el caso de Hipócrates, recordemos que Hipócrates es el padre de la medicina. Y bueno, él luchó mucho contra la superstición casi mítica que rodeaba pues todas estas enfermedades mentales. Y en concreto se dedicó a una enfermedad que fue la famosa epilepsia. Él crea la teoría de los 4 humores. Los humores que fueron identificados como la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Él decía que ante ya sea la deficiencia de alguna de estas sustancias provocaba una enfermedad. Las 4 debían de estar de preferencia en equilibrio. Sin embargo, pues bueno, también el hecho de tener un poco más cierta sustancia también implicaba ciertas enfermedades o a veces ciertas formas de personalidad. Tenemos que en el caso de lo que es el sanguíneo,
el elemento que pues lo regía era el aire. Dentro de sus cualidades pues está que es una persona caliente y a la vez húmeda. Y la estación que le correspondía era la primavera. En el caso de lo que es el colérico, lo que más abundaba pues era la bilis amarilla. El elemento que le correspondía era el fuego. Y la estación pues el verano. En el caso de la bilis negra, pues la persona era considerada melancólica. El elemento que pues lo rige es la tierra, la estación es otoño. Mientras que para el flemático, pues obvio la sustancia que más tiene es la flema, el elemento es agua y la estación que le corresponde es invierno. Más adelante se crearon algunos test para pues identificar qué tipo de personalidad se tenía, sanguíneo, colérico, melancólico o flemático, pero surgieron más adelante. Sin embargo, están basados en lo que es la teoría de Hipócrates. A Hipócrates también le debemos, les digo, el aspecto de la medicina, y él creó lo que es el juramento hipocrático. Este juramento lo recitan los doctores cuando egresan de lo que es la Facultad de Medicina. Este juramento dice así: me valdré de la terapéutica para ayudar a los enfermos en la medida de mi capacidad y juicio, pero jamás la usaré para infligirles daño o dolor. No administraré a nadie venenos, aunque se me inste a ello, como tampoco sugeriré semejante plan de acción. De la misma manera, no suministraré algún pesario a una mujer para provocarle el aborto. En la pureza y en la santidad velaré por mi vida y mi arte. En cualquier hogar que entre procuraré ayudar así a los enfermos, libre de todo daño o error intencionado. Es decir, Hipócrates estaba en contra del aborto. También, pues en la actualidad, pues estaría en contra de lo que es la eutanasia. Y pues él consideraba que la medicina era para ayudar a la gente, no para causarle más males, sino para ayudarlos en sus cuestiones de enfermedad. Después llegó la cultura romana, en el 1300 a.C. al 476 después de Cristo. En el caso de Roma, aquí podemos ver en el mapa el territorio que pues ocupaba durante su primera expansión, después con algunas conquistas que tuvo de forma interna cuando se forma la Federación Romana, y por último las conquistas que logra hacer en el norte. En el caso de Roma, Roma fue caracterizada por la crueldad que tuvo con las personas desvalidas, el infanticidio de niños recién nacidos, los abortos y entre otras cosas. Pues en el caso de algunos niños, pues fueron moneda de cambio dentro de la sociedad romana. Séneca, un filósofo romano, estaba muy en contra de esto y compara a lo que son los niños que presentan alguna deficiencia con algunos perros o algunos animales. Y él menciona lo siguiente, dice: exterminamos a los perros rabiosos y matamos al buey desmandado y bravo, y degollamos a las reses apestadas para que no inficcionen todo el rebaño. Destruimos a los partos monstruosos y aun a nuestros hijos si nacieron entecos y deformes. Los ahogamos y no es la ira sino la razón la que separa de los inútiles a los elementos sanos. También hasta cierto punto justificaba estas acciones de Roma en la situación de que pues era mejor que murieran estos niños a que vivieran una vida muy complicada y que pues obvio no podían sobresalir en una cultura romana. En el caso de Flavio Claudio Antonio, quien fue un emperador romano, menciona que muchos individuos se deshacen de los niños que presentan malformaciones en alguna parte del cuerpo que han nacido bajo un mal augurio.
es decir, mencionaba la forma en la que se deshacían de ellos. Una tercera persona los recoge por compasión, y en la idea de ahorrarse los gastos de su educación, mutila al pequeño en uno de sus miembros. Hoy, cuando piden caridad, esa vida que deben a la piedad de uno, la mantienen expensas y gracias a la piedad de todos. Es decir, el niño era abandonado, alguien más lo recogía, lo ponían a pedir limosna o a pedir alguna caridad, y pues obvio estas personas no actuaban pues en buena fe, ¿sí? Hasta cierto punto abusaban de esos niños para que pidieran limosna y con ese dinero también ellos pudieran sobrevivir. En lo que él fue el siglo IV después de Cristo, en Roma, con la influencia pues obvio del cristianismo, cambiaron algunas cosas. La situación cambió y pues el niño no nato, es decir, el niño que todavía no había nacido, se consideraba que tenía alma. Y en el caso de lo que eran los impedidos, débiles y dolientes, eran las personas que más cerca estaban de Dios y que pues había que prestarle ayuda a ese necesitado para pues ser un signo de fortaleza en lugar de un signo de debilidad. ¿Sí? Recordemos un poco las enseñanzas pues que tenía Jesús acerca de las personas que presentaban algunas deficiencias. Él decía que pues en cualquier enfermo pues ahí estaba él. Y entonces por eso fue que el cristianismo comenzó a ayudar a todas estas personas enfermas que se acercaban a la religión cristiana. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Esta es la primera parte. Más adelante continuaremos con la segunda parte que inicia en la Edad Media.